Buenos días. En el teórico de hoy, denominado Bases celulares de la inmunidad, vamos a ampliar y tratar de comprender las funciones de las células del sistema inmune que ya conocieron en el seminario del linfático. Vamos a hablar de la participación y la función de estas células, tanto en la respuesta inmune innata como la adquirida, y sobre todo ver cómo interactúan y se reconocen entre ellas, con el fin de mantener libre de agentes o sustancias dañinas a ese individuo. Este tema está dividido en 4 videos. En este primer video vamos a tratar las generalidades del sistema inmune y comenzaremos a tratar específicamente la respuesta inmune innata o inespecífica. La inmunidad la podemos definir como aquellos mecanismos defensivos que genera un organismo frente a la entrada de agentes extraños potencialmente lesivos o dañinos. Estos pueden ser tanto sustancias como, por ejemplo, macromoléculas extrañas al individuo, pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y otras células. Entonces, todas estas agentes que reconoce como extraño son capaces de generar este mecanismo denominado inmunidad. Repasemos cuáles son los componentes del sistema linfático. Podían estar organizados en órganos como el timo y bolsa de Fabricio, vaso y ganglios. ¿sí? Los primeros 2, timo y bolsa de Fabricio, son órganos linfáticos primarios donde ocurre la maduración de los linfocitos T y B respectivamente. En cambio, los secundarios era hacia donde migraban una vez maduros estos linfocitos para estar preparados ante el desencadenamiento de una respuesta inmune. ¿sí? También estos linfocitos podían estar formando parte del MALT o tejido linfático asociado a las mucosas, formando como pequeños nódulos en las mucosas de distintos órganos huecos principalmente. También lo podíamos encontrar de forma difusa, donde en la lámina propia de los órganos, en donde se podía distinguir perfectamente linfocitos, leucocitos granulares, en algunos casos macrófagos, mastocitos y plasmocitos. También son parte del componente del sistema inmune las sustancias químicas que producen estas células que recién acabamos de mencionar, como por ejemplo anticuerpos, interferón y las proteínas del complemento. Y también es importante la participación de la sangre y la linfa para la vehiculización de tanto células como sustancias químicas. Podemos clasificar a los tipos de inmunidad o mecanismos de defensa de un individuo en 2 tipos: la inmunidad congénita, innata o inespecífica, y la adquirida, adaptativa o específica. Ambas colaboran mutuamente. La primera que participa en la defensa del individuo es la congénita, innata o inespecífica, y solo si esta barrera, esta inmunidad inespecífica no puede contrarrestar el efecto de este agente extraño, ¿sí? Solo en ese caso va a desencadenarse la respuesta inmune adquirida, adaptativa o específica. Y obviamente siempre colaboran una con la otra. Bueno, acá tenemos los componentes celulares del sistema inmune. Vamos a ir identificando cuáles corresponden a la respuesta innata o inespecífica y cuáles a la respuesta adaptativa. En la primera fila tenemos las células que forman parte de la respuesta innata, células dendríticas y macrófagos, que se denominan también, ya vamos a ver el motivo, células presentadoras de antígeno, con lo cual enlazan la respuesta innata o inespecífica
con la respuesta adaptativa. Después tenemos a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que forman parte de los leucocitos, también denominados granulocitos, y los mastocitos, que están emparentados, que también tienen gránulos en su citoplasma. Todas estas células granulares liberan por exocitosis ante distintos estímulos sus gránulos, generando inflamación, que, como vamos a ver, es una de las formas que tiene la respuesta innata para evitar la diseminación de los agentes patógenos, de los microorganismos que pudieron haber ingresado al tejido conectivo. Después tenemos las células que forman parte de la respuesta específica o adaptativa, que son las células plasmáticas, los linfocitos B, los linfocitos T, dentro de los cuales podemos distinguir al cooperador o helper y al citotóxico. El linfocito natural killer, o a veces solamente denominado célula natural killer, si bien es un linfocito, pertenece, o sea, su función está relacionada con la respuesta inmune inespecífica. Ya vamos a ver en detalle en qué situaciones y de qué manera actúa este linfocito natural killer sin necesidad de una presentación antigénica previa. Bueno, la inmunidad innata o inespecífica o congénita es la primera línea de defensa contra los patógenos invasores. Se caracteriza por no discriminar exactamente el tipo específico de agente invasor, sino que genera reacciones generales denominadas orgánicas, y se encuentra presente tanto en las plantas como en todos los animales. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata o inespecífica? No participan solamente las células que ya mencionamos, sino también forman parte del componente de este tipo de inmunidad las barreras superficiales. En este caso hacemos referencia a los epitelios, las secreciones glandulares, el jugo gástrico, por ejemplo, que producen las glándulas del estómago, las cilias de los epitelios, principalmente respiratorios, y la participación de la flora normal que coloniza a los distintos órganos. Todas estas distintos tipos de barreras entonces colaboran con esta inmunidad innata o inespecífica. También tenemos defensas químicas y celulares inespecíficas, que ya las habíamos mencionado, entre las cuales participan las células natural killer, los granulocitos, los interferones que producen estas células, la fagocitosis y el sistema del complemento. También la acción y la interacción de estas células en el medio ante la entrada de algún agente extraño generan reacciones fisiológicas generales como la inflamación y la fiebre. Bueno, veamos cómo ocurre en la respuesta inespecífica una discriminación entre lo propio y lo extraño. Cómo reconoce un macrófago, por ejemplo, que está ante la presencia de un agente patógeno, de algún microorganismo. Esto es a través, este reconocimiento del macrófago al patógeno se realiza a través de inmunoestimulantes asociados a esos patógenos. Estos microorganismos presentan patrones moleculares conservados en su superficie, denominados por su sigla en inglés PAMP, que son reconocidos por receptores que tienen los macrófagos, como por ejemplo los receptores similtol. Estos patrones pueden ser, por ejemplo, formilmetionina, presente solamente en células procariontes, lipopolisacáridos bacterianos,
ARN de cadena doble que se encuentra en los virus, ¿sí? Todos estos patrones son reconocidos por los diferentes receptores que tienen estas células y de esta manera los reconocen como extraños y en el caso del macrófago inicia su proceso de fagocitosis para destruir a ese agente patógeno, ¿sí? Entonces estos inmunoestimulantes se encuentran presentes en los patógenos y ausentes en las células del huésped. Por lo tanto, es la manera que tienen estas células de reconocer los agentes patógenos de las células propias. Bueno, acá vemos cómo actúan los elementos de la defensa inmunitaria innata. En primer lugar, vemos cómo el epitelio es la primera barrera física que impide el ingreso de microorganismos infecciosos. Los epitelios, como ya vimos muchas veces, revisten superficies internas y externas y delimitan el interior del exterior del animal. Estos epitelios tienen también glándulas, ¿sí?, que forman parte del epitelio glandular, con secreciones que poseen enzimas que pueden eliminar a estos posibles agentes infecciosos. También la presencia de moco y de cilios impide que los microorganismos que se encuentran en estas superficies ingresen fácilmente, debido a que por el sistema de movimiento de estos cilios de batido son barridos y eliminados para que no puedan adherirse a las células epiteliales. Igualmente, esta primera barrera física puede ser sobrepasada por los microorganismos infecciosos y estos pueden alcanzar el tejido conectivo que se encuentra debajo de este epitelio. En este caso vamos a encontrar a las células denominadas residentes del tejido conectivo, como por ejemplo, y que están relacionadas con el sistema inmune, que son los macrófagos. Los macrófagos, así como también los otros fagocitos profesionales, que son los neutrófilos, poseen en su superficie receptores denominados Laictol, que recién los mencionamos, con la capacidad de reconocer patrones moleculares comunes a los microorganismos o células procariontes. Entonces, de esta manera van a iniciar el proceso de fagocitosis con la finalidad de eliminar a estos patógenos, y asimismo ocurre una activación que como consecuencia va a generar la liberación de citoquinas denominadas interleuquinas, que a su vez van a reclutar desde los vasos sanguíneos, como vemos acá, a las células denominadas leucocitos granulocitos, que también mencionamos anteriormente. De esta manera, a través de estas interleuquinas, los leucocitos granulocitos son reclutados al tejido conectivo para tratar de circunscribir esta infección. Entonces vemos como los neutrófilos son los primeros en llegar al sitio de la infección, van a colaborar junto con los macrófagos en la fagocitosis de estas sustancias, como los basófilos y los eosinófilos también ante diversos estímulos van a liberar sus gránulos, también los mastocitos, con el objetivo también de evitar la proliferación y el ataque de estos microorganismos infecciosos. También ocurre reclutamiento de otras células de la sangre, como los monocitos, que se van a terminar diferenciando en más macrófagos, y también la salida de los linfocitos natural killer, que también eran importantes en la respuesta inmune inespecífica. ¿Sí? Entonces, de esta manera, un montón de células pertenecientes a las que habíamos visto
como células migrantes y fijas del tejido conectivo, van a actuar como primera línea de defensa, formando parte del sistema inmunitario innato. Como consecuencia entonces de la acción de las células y los componentes de la respuesta inmune inespecífica, ocurre este mecanismo denominado inflamación, que lo podemos definir como una reacción general que tienen estos tejidos del organismo tendientes a circunscribir al agente invasor, es decir, a estos microorganismos, y posibilitar su eliminación. Los síntomas, o más bien los signos que se observan en el tejido afectado por una inflamación son el calor, el rubor, el tumor, o sea, el aumento de tamaño, y el dolor. Estos se deben a que el aumento del flujo sanguíneo en esta región genera, sumado a la vasodilatación que provocan las sustancias vasoactivas de los gránulos de los granulocitos, por ejemplo, generan la salida de agua de los vasos sanguíneos, generando una expansión del tejido extracelular. Este edema o aumento de líquido en la región de la matriz extracelular comprime a las terminaciones nerviosas, generando dolor. Asimismo, se genera un aumento de la temperatura a nivel local y la ruboración, o sea, un rubor, la tonalidad rosada, ¿sí?, causada justamente por este aumento del flujo sanguíneo. Todas estas reacciones generales son las que denominamos inflamación y son una consecuencia directa de la acción de las células y componentes del sistema inmune inespecífico. Los factores desencadenantes de la inflamación son los factores liberados por células dañadas por los patógenos e inmunoestimulantes asociados a los patógenos. Estos factores son los que van a hacer que se liberen prostaglandinas y diversas citoquinas que van a generar fiebre, dilatación vascular. También se van a liberar leucotrienos que activan a las células de la inmunidad, atraen glóbulos blancos de la sangre por quimiotactismo, tejido conectivo. Se liberan también interferón, que inhibe la replicación viral y activa a los macrófagos y células de la inmunidad. También se libera histamina y serotonina de los gránulos de los mastocitos y los basófilos, causando vasodilatación y permeabilidad. Otro mecanismo general que ocurre para tratar de eliminar y de frenar el avance de microorganismos patógenos es la fagocitosis. La fagocitosis la realizan determinadas células como los macrófagos y neutrófilos, denominados también fagocitos profesionales, y las células dendríticas. Estas células tienen la capacidad de ingerir a los microorganismos que reconocen como extraños y eliminarlos a través de enzimas que poseen en sus lisosomas, enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos, y a través de la liberación de especies reactivas derivadas del oxígeno en sus vacuolas. En este esquema vemos en detalles las fases de la fagocitosis. Vemos cómo en un principio el macrófago o la célula fagocítica atrae y reconoce como patógeno o agente extraño a este microorganismo. Luego lo ingiere, generando en un principio pseudópodos que engloban a este microorganismo. Forman posteriormente lo engloban en una pequeña vacuola denominada fagosoma.
Posteriormente, el lisosoma, que poseen en gran cantidad estos fagocitos con enzimas digestivas, se fusiona con el fagosoma generando una vesícula denominada fagolisosoma. En estos fagolisosomas ocurre la digestión enzimática del microorganismo y se forman como consecuencia de esa digestión enzimática cuerpos residuales dentro de esta vacuola con material que no pudo ser digerido y el cual en el siguiente paso va a ser eliminado por exocitosis como material de desecho. Los linfocitos B, T o natural killer a nivel morfológico no pueden diferenciarse. Sin embargo, a nivel molecular, los investigadores descubrieron, mediante la técnica de inmunocitoquímica, que presentan diferentes moléculas de adhesión o de superficie y que éstas están relacionadas con la función que desempeña cada uno y con los diferentes momentos de diferenciación que van adquiriendo durante su vida. En 1982 se unificó la nomenclatura y se agruparon y clasificaron todos los leucocitos según la presencia o ausencia de estas moléculas de adhesión, que se las denominó como marcadores de superficie CD o clúster de diferenciación que se encuentran presentes en la membrana celular. Así es como que actualmente conocemos o distinguimos al linfocito T helper por la presencia exclusiva en este tipo de células del marcador de superficie CD4, que lo distingue del linfocito T citotóxico, que posee como marcador de superficie CD al número 8 en lugar del CD4. Esto está relacionado con la función que cumplen estas moléculas de adhesión y con el tipo de célula con el que se relaciona. En esta microfotografía podemos observar, mediante la técnica de inmunohistoquímica, la presencia de una subpoblación de linfocitos según el clúster de diferenciación que fue señalado, ¿sí? En este caso son células CD4 positivas. Los linfocitos natural killer también forman parte del sistema inmune inespecífico, también se los denomina destructores naturales. No son ni B ni T porque no presentan moléculas en la superficie que son característicos a los B o a los T. Representan del 5 al 10% de las células circundantes. Poseen otros marcadores en su superficie que son específicos para los linfocitos llamados NK y de una manera un poco más precaria reconocen a las células transformadas o infectadas y las destruyen utilizando poros, ¿sí? Generando poros en la superficie de la célula alterada y enviando a través de esos poros enzimas que van a generar la muerte, ¿sí? El mecanismo que utilizan es similar al que utilizan los linfocitos T citotóxicos que vamos a ver más adelante. Por ahora lo único que tienen que tener claro es que hay un reconocimiento de la célula, ¿sí? Y que solamente la natural killer verifica que esté presente este receptor, que ya vamos a ver qué función cumple, que se llama molécula de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Si está presente este complejo, la célula natural killer no va a generar la destrucción de esta célula. Si por algún motivo, como pasa en las células tumorales o células alteradas, esta molécula en la superficie celular está ausente, como vemos acá, va a generar la lisis, ¿sí? Y la eliminación de esa célula. Entonces, de esta manera bastante inespecífica, elimina células rápidamente sin necesidad
de presentación antigénica. En resumen, hasta ahora hablamos en general de la respuesta inmune y sus componentes, los tipos de respuestas inmunes que existen en los animales superiores, que son la respuesta innata o inespecífica y la adquirida o específica. También hablamos de los mecanismos que utiliza la respuesta innata y cómo reconocen a los agentes extraños. En el siguiente video nos vamos a centrar en los mecanismos y las características de las respuestas inmunes específicas o adquiridas.